and I'll let us start it up. Iniciamos. Okay, I think we're live. We're in, which week are we in? En español. 5. Estamos en semana 5 del Hangout de Google, del Agora proyecto. Aquí estamos empezando. Tenemos aquí en vivo Eduardo, Nancy, Tanis, Terry y Alan está en un avión, entonces no va a acompañar con nosotros. Entonces podemos decir muchas cosas a ver si se da cuenta y lo ve después. All right? I'm going to pass it off to Tanis to do kind of the official intro. Oh, sure. The En official español. intro. En español. Hola, bienvenidos a todos que están escuchando y estamos muy contentos de ver los alumnos otra vez en Dido y también en Google Hangout. Entonces, creo que cada semana, si quieren entrar o participar en el Hangout, nada más mandar un correo a nosotros o un tweet y es posible, todo es posible. It's for you guys. Okay? Okay. Pues empezamos con Eduardo para hablar sobre tu experiencia. Muy bien. Pues bueno, yo voy a comentarles un poquito sobre el uso que he hecho de los grupos cerrados en Facebook y la combinación de otras herramientas para estar comunicado con mis alumnos. Bueno, primero les comento, yo estoy supervisando una materia que se llama Prácticas Supervisadas de Psicología Educativa. Realmente es una materia que se lleva a cabo, los alumnos regularmente están en diferentes instituciones, por ejemplo, escuelas, instituciones de salud, en general más bien escuelas. Entonces yo no los veo de manera regular a ellos, sino que tengo que estar estableciendo contacto a través de otras herramientas. En este caso yo estoy usando los grupos cerrados de Facebook porque ha sido muy eficiente la comunicación con ellos. Yo en cuanto pongo algún mensaje, ellos ya están enterados a los minutos, ya tengo prácticamente la confirmación de todos. Y en Facebook pues ha sido una plataforma que me ha servido también para implementar ahora todas las estrategias y las herramientas que he ido aprendiendo con el diplomado. Por ejemplo, estoy intentando, hacer todavía muchas más actividades a través de Facebook, a través del grupo. Por ejemplo, tengo supervisión directa con alumnos a través del mismo sistema de video, de la videoconferencia de Facebook, y si no funciona en su momento, utilizo Skype, pero son, charlas directas face to face, ¿no? Como se dice. También utilizo el grupo cerrado para hacer la agenda de supervisión. Yo estoy en la biblioteca un día a la semana, los miércoles, y a través del Facebook hago mi agenda para supervisar a cada uno de los equipos. Entonces ahí les doy cita y ellos me van diciendo, yo elijo tal horario, entonces los voy anotando, y como todos van viendo la agenda, cómo está, vamos, llenándose, entonces van solicitando los espacios de acuerdo a lo que se ve disponible ahí, ¿no? Completo mi agenda, los veo el miércoles, hago supervisión. Quienes no pueden y tienen necesidad de tener una supervisión, una asesoría, entonces los cito a través de la videoconferencia en Skype. Y ahora he estado viendo lo de los Hangouts, he estado apenas aprendiéndolo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estoy aquí comunicado con ustedes y ya estuve explorando y todo el asunto, porque se me ocurre también empezar a hacer supervisiones. Por ejemplo, el 16 de septiembre no había clase, en la escuela estaba cerrado. Sí. Y yo les ofrecí a mis alumnos que si alguien tenía necesidad de tener una supervisión o una asesoría, pues lo hiciéramos ya sea por el Facebook, y estaba yo creando el Hangout. No he logrado todavía entenderlo bien, pero espero que próximamente ya lo incorpore.
buen punto sobre lo de días festivos. De hecho, creo que fue el año antes que llegué a Guadalajara, regresé hace 6 años, tuvimos el problema con la influenza, pegó duro aquí en Guadalajara y cerramos mucho las escuelas Claro. y muchos tuvieron que mover en línea, pero no estaban como preparados. Y ahora que estamos más acostumbrados a usar las herramientas en línea, pues día festivo o cuando hay un cierre de la escuela por cualquier asunto, estamos conectados. Claro, exactamente, entonces eso ha servido mucho. Y bueno, yo la vez pasada hacía el comentario ahí en Dilo que la retroalimentación, por ejemplo, de los trabajos, también me ha servido el Facebook, porque tiene esta función de que subes archivos, yo los bajo y luego subo la revisión y entonces hay una cadena de seguimiento entre el archivo que me enviaron original y luego el archivo que yo regreso con comentarios. Y eso me ha servido. ¿Se escucha bien? Sí, estoy revisando Twitter a ver si alguien más está tocando la puerta. Perfecto. Sí, oye, Eduardo, Sí. somebody else have a question? ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque yo tengo uno. ¿No? Nobody's raising their hand. Ok. Yo creo que para mí Facebook tenemos que usar junto con otras herramientas. Habla sobre usar Facebook, estás usando Skype para lo de comunicación en video y no sé si estás usando Moodle o otro LMS. Dime, ¿cuáles son las cosas que realmente no funcionan bien en Facebook y tienes que usar otra herramienta? Bueno, por ejemplo, el semestre pasado yo les pedí a ellos que al final de su práctica hicieran un video comentando solo algunos de los aspectos relevantes de lo que había sido la experiencia de su práctica. Entonces yo les dije qué aspecto, les puse un guión y que hicieran un video de 4 minutos. Y ellos hicieron ese video, les quedó bien, pero ahora con el diplomado, bueno, pues yo ya estoy explorando nuevas herramientas. Por ejemplo, ya no les voy a pedir que hagan el video al final. Lo que les voy a pedir es que vayan construyendo ese video. Excelente. Día con día. Y estaba explorando una herramienta que se llama, una plataforma que se llama Sway, que es nueva. No lo conozco. ¿Cómo se llama? Sway es Sway. Sway, ok. Ajá, y eso lo que va haciendo, yo les voy a pedir, ya les he estado pidiendo que vayan tomando fotografías directamente en el lugar donde están llevando a cabo su práctica, directamente con los grupos con los que están trabajando, que graben videos cortos y van construyendo como una especie de álbum de la práctica. Yo le voy a llamar memoria de la práctica. Pero lo interesante de ahí es que ellos pueden crear su propio historial de esa práctica y luego lo pueden ir compartiendo con todo el grupo. Okay. Y entonces yo es lo que quiero, que al final de cuentas ellos tengan esa historia de la práctica ya grabada, pero cotidianamente desde que se inicia su práctica, ¿no? Y esa es ese va a ser mi reto, mi segundo reto de implementación en el diplomado. El primero está relacionado con la inducción, es decir, enseñarles cómo se hacen las prácticas, darles todos los elementos, tanto teóricos como tips, porque son alumnos que por primera vez van a ir a un lugar de trabajo en el exterior, en la vida real, y van a poner en práctica conocimientos. Entonces yo en esa inducción, el mismo Facebook, les hice como una especie de presentación en Prezi para explicarles todo el proceso de la práctica, ¿no? ¿Qué tenían que hacer primero, etcétera? La otra cosa que implementé ahí fueron los formularios de Google, porque inicialmente teníamos una reunión general y yo les decía, a ver, anótenme en una hojita ¿cuáles son los lugares a donde ustedes preferirían ir? Yo les doy una lista y ahora yo, más bien en Facebook, primero les di de alta a todos en el grupo y les dije, vayan a este formulario y registren ahí 3 opciones de lugares a donde quieren ir. Entonces ellos me hicieron un registro previo. Cuando yo me reuní con ellos, entonces yo ya tenía la lista incluso capturada
electrónicamente. Y yo con eso ya hago que les hagan sus cartas de asignación para que puedan ir a las prácticas. O sea, se automatizó todo automáticamente, como se dice, ¿no? Muy fácil. Entonces, estoy usando varias herramientas y Facebook me ha servido de plataforma para, pues, para irlas colocando ahí y que los alumnos hagan uso de ellas, ¿sí? Y bueno, pues generar de alguna manera una relación mucho más dinámica en la clase, ¿verdad? Cool. No. ¿Alguien más tiene algo? A lo mejor va a entrar Daniel Ciambelli, creo. Daniel. Le acabo de pedir cómo entrar y le mandé la liga. No sé si va a entrar en cualquier momento ahí. Agora. Sara también. Has anyone got a question? ¿Preguntas a alguien? Yo estaba pensando sobre más, Eduardo, lo que me causa ruido en Facebook. Sí. Es un buen lugar de conversaciones, pero como colgar y organizar dónde están las cosas, dónde está la tarea, como para un lugar central de curso no me funciona. Como es un excelente hub de comunicación y estar en contacto con mis alumnos y le mando un mensaje, estoy en la comida y encontré un artículo, leak, lo mando a mi grupo de Facebook y en segundos alguien lo vio. Y a lo mejor tienen y contestan sobre la liga y comparten ligas mis alumnos. There we go. Who's got the music going? Sí, precisamente no me parece que sea suficiente. Ajá. Y estoy pensando yo más bien en crear, bueno, ya inicié una página donde pudiera de alguna manera ya hospedar todo y Facebook usarlo más bien como liga. Yo empezaba a comentarte lo de los videos porque realmente los videos que subieron a Facebook no me pareció que fuera, digamos, la forma más adecuada de llevarlo a cabo y por eso estoy pidiéndoles ahora que lo suban más bien y que lo construyan en Sway, en esta plataforma. Pero lo ideal es, como voy a empezar a compartirles muchos documentos que tienen que ver son teóricos, para apoyarles en su trabajo, pues quiero más bien crear una página como un centro de recursos, ¿no? Okay. Estoy ideándolo, es como el trabajo aquí de pensarle, a partir realmente de lo del aprendizaje móvil, o sea, me ha dado muchas ideas, he estado viendo mucho en Dilo lo que hacen y he tomado de ahí muchos tips. Sí. Who wants to jump in before I dominate the conversation? Brian's got something there. Lo que estoy pensando yo es yo creo que muchos de nosotros estamos inmersos en lo que es comunicación diaria. Andamos con nuestros teléfonos o tablets. Sí. Y yo puedo estar ahí escribiendo y alguien, pues está jugando con su teléfono otra vez. Exacto. Y la verdad, no tengo juegos aquí. Cuando estoy usando mi teléfono es un modo de comunicación para mí, es una herramienta y estoy conectando con mis alumnos, estoy conectando con mis colegas. Obviamente puedo pasar un límite de perder lo que es la vida con la familia, etcétera. Pero mucha gente piensa que esas cosas son para jugar Candy Crush y otras locuras y no son medios de comunicación y debemos aprovechar esos devices móviles que tenemos y ustedes con los iPads también. ¿Quieres entrar, Sarah, o alguien más ahorita? Sarah, you'll have to unmute yourself if you're going to join in because I think we muted your background music. There's a button at the top. You gotta unclick your mute microphone. If you move your mouse to the top of the screen. We can mute people, but we can't unmute them. No? That was my fault. Yeah. That's okay. It's okay. I find it funny that I can't unmute someone in Google Hangout. It's one weird thing with this tool. Ya lo ves, Sarah, si mueves tu mouse, no sé si estás en compu o iPad, pero tienes que mover tu mouse hasta arriba y dar clic, va a aparecer los iconitos y hacer mute microphone. I'll screen share 1 second. It's going to freak everyone out because we're going to get this parallax going on. Ken, it looks like the person trying to get in is having problems getting in.
Who is it? The Twitter contact that we DM'd. Yeah. Okay. Yeah. Tienes que tener... Daniel. Daniel, yeah. You have to have a web browser. I don't know how this works on a tablet. I have no idea. Okay. Because I don't actually have a tablet. You have to swipe out of the video because the controls are outside of the actual video screen on the tablet. If Ok, parece que ya. Sí. Okay. Pero ahora no sé qué pasó con la vista. Está bien. Está bien. Más importante que escuchamos tu aportación, Sara. Ok, esto es un poco extraño. Bueno, hoy no estoy en casa, estoy en un café, por eso la música de fondo. Ok. Pero yo quería compartir que he tenido algunos problemas con la comunicación por Facebook con los alumnos. Todavía no sé en realidad si eso me puede ayudar o no tengo a ciencia cierta claro cómo debo hacerlo. Entonces, pregunté a todo el mundo también quién fue una de mis víctimas. Sí. Y lo que he hecho con los alumnos es que, bueno, ya lo lancé, pero ahora estoy compartiendo un poco en Facebook, pero además estoy usando el WhatsApp. Me parece que es una herramienta que podemos utilizar normalmente y que no es tan difícil para ellos porque pueden bajar una aplicación, ya tienen la aplicación, entonces creo que eso es lo más sencillo y la verdad es que me ha resultado. Los alumnos que están en el grupo y que no pudieron ir a clase, preguntan en WhatsApp qué es lo que vimos y otros le contestan y entonces sí he encontrado mucha participación. Okay. Y Facebook, si los que no han usado Facebook para sus alumnos, estoy poniendo enfoque en Eduardo en lugar de Sara porque pues no vemos pantalla negra con Sara. Y la idea de Facebook es, si tienes tu cuenta personal de Facebook y creas un grupo, los grupos son aparte. Si tus alumnos entran a un grupo contigo, no tienen que ser tus amigos. I'm going to hit the mute button for a second too, Sarah. See if you can unmute yourself. Good. Entonces, cuando los alumnos están en un grupo de Facebook, eso es aparte de lo que es tu persona visible, público, o no es público, o es privada. No. Hold on. I'm going to unmute myself. Toco el otro botón. Los alumnos no pueden ver tu vida personal, no van a ver las fotos de tus hijos, van a ver solamente lo que está en el grupo. Otra ventaja de tener un grupo de Facebook con tus alumnos es, tienen derecho de mandarte mensajes privados, aunque no son tus amigos, el hecho que estás en un grupo juntos, pueden conectar entre tú y yo, el alumno, para pedir preguntas. Eso es lo que funciona mucho para mí con grupos privados. Okay. I'll give it back to you, Sarah. Do you want to unmute yourself? Listo. ¿Ya quedó? Sí, es que está muy distraído en música mientras estamos hablando. Sí. Bueno, pues sí, esa era la pregunta que tenía. ¿Qué tanto comparto con los alumnos? Y entonces se vuelve como la maestra tal, y entonces como más dinámica de mi vida personal que de lo que compartimos no pueden ver en nada clase. de tu muro si no le das amigo. De hecho, una sugerencia que yo tengo también para amigos con alumnos, porque antes mi regla era, no soy tu amigo, no voy a ponerte como amigo en Facebook. Pero ahora lo que hice es, les doy de alta y hay puedes escoger como grupos y ponerlo en un grupo que se llama restricted o restringido en Facebook. Y si están en restringido, solamente pueden ver tus posts públicos. Ok. Entonces, yo creo que tengo que poner como un blog post sobre eso, de cómo hacerlo como un buen demo en lugar de hacerlo ahorita en vivo. favor. Pero puedes ponerlo en restringido y solamente pueden ver tus posts públicos. Eduardo tiene un punto aquí. Sí. Bueno, comentarle a Sara, yo realmente creé una cuenta especial para la materia, ¿eh? No sí, puedes hacer eso también. Nada más que a mí no me gusta tener varias cuentas del mismo plataforma, me hace mucho bola. Hay mucha gente que hace eso es otra opción,
pero a mí me hace ruido porque si estás en tu teléfono como tienes que cambiar de cuentas y revisar las dos cuentas y me hace mucho más ruido tener más cuentas. Y la idea de hacer más cuentas era para que no puedan ver tu vida personal, pero si usas Facebook con las restricciones correctas, no pueden ver tu vida personal. Ah, perfecto. ¿Sí? Para evitar ese ruido de dos cuentas, porque no conozco a nadie que tiene más que una cuenta que le funciona muy bien, como se hace ruido tener dos cuentas. Igual con Twitter, tener más que una cuenta de Twitter está muy complicado. Bueno, de Twitter sí, los alumnos conmigo no usan Twitter, Sí. Solo soy yo y algunos pocos alumnos. Entonces, lo que yo quería era incluirlos, pero yo no uso Facebook, no me interesa como compartir tanto en Facebook, pero sí la comunicación con ellos, que es una aplicación que ya tienen. Uh-huh. Entonces los agrego como grupo restringido. ¿Los agrego como grupo restringido? Sí. Estaba intentando comunicar aquí con Daniel para ponerlo adelante. Sí, es que nada más tienes que entrar al grupo. Déjame entrar, a ver si puedo entrar a Facebook. Gracias. Y te hago un demo en ese momento. A ver, aquí está mi muro de Facebook. Nada, realmente. All right, so I'm going to do a screen share. Here's my Facebook. There we go. So I think you can see my Facebook now. Cool, nothing too important and lively. So what I'm doing here now, okay, puedo entrar a, pues ni recuerdo cómo hacerlo. ¿Dónde están los grupos? Ahí puedo hacer grupos y aquí hay un crear grupo. Okay, voy a crear un grupo, lo voy a dar un nombre. No se ve tu pantalla, ¿eh? ¿No? Está negro. Crap, hold on. Creo que tengo problemas con compartir una sola pantalla. Un segundo. Déjeme compartir. Eso funcionó mejor el otro día. Compartir mi pantalla completo. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Muro principal. Voy a grupos. All right. Crear grupo. Voy a crear un grupo con un nombre. Hay un concepto de crear grupos abajo de como grupos padres, porque yo soy parte de la Universidad de Alberta, soy parte de TEC de Monterrey. Eso permite que solamente gente con ese tipo de correos, por ejemplo, de TEC de Monterrey, puedo restringir que solamente si tienes registrado un @tsmmx, puedes entrar. Entonces lo voy a poner outside these groups, que es cualquier persona en el mundo puede entrar, pero bajo mis condiciones. Puedo empezar a invitar gente. Ahorita voy a invitar a Nancy White, porque no puedes crear un grupo sin invitar a alguien. Y voy a poner mis favoritos para que aparezca al lado izquierda. Y puedo dejarlo público, que cualquier persona puede verlo y puede ver los miembros y los posts. Puedo ponerlo cerrado, que cualquier persona que está en Facebook puede ver que existe el grupo y pueden ver quién está en el grupo, pero no pueden ver los posts. O puedo ponerlo secreto para que te tengo que dar la invitación para ver el grupo. Son las tres opciones. Una vez que lo tengo, lo voy a dejar encerrado, porque eso creo que es el común que ustedes quieren. Busco un iconito, pues música, create. Y ahí tenemos mi grupo y puedo empezar a invitar gente, poner una descripción del grupo y puedo poner un post al grupo y empezar a hablar, invitar gente en ese área aquí. Por ejemplo, puedo entrar, voy a invitar a César García porque lo tengo como amigo en Facebook, porque fue mi alumno y lo voy a invitar al grupo. Entonces, realmente eso es lo que es hacer un grupo privado en Facebook, el demo rápido. Y hay varias opciones ahí. De hecho, empezamos a usar eso de subgrupos para evitar que cualquier persona intente entrar a nuestro grupo y pide invitación al grupo, haciéndolo como subgrupo del TEC. Pero mis alumnos le hacen más ruido que nada, porque para hacer eso tienen que entrar a su Facebook y registrar su correo del TEC en el Facebook y me causó más lata que arregló en dejarlo como más abierto afuera del como sombrilla del TEC. Entonces, eso es como uso Facebook para grupos privados. Tanis had something there?
Ok, entonces, Sarah, para tus alumnos, WhatsApp es más sencillo y creo que en WhatsApp puedes compartir como vídeos y fotos y todo, entonces si serví como plataforma también y Sí. quería saber cuáles son los avantajes de Facebook en este momento. En lugar de WhatsApp es más sencillo. ¿Por qué Facebook entonces? Bueno, yo podría comentar. WhatsApp funciona solo en el teléfono. Puedes usarlo también en tu browser. De hecho, si tienes tu teléfono puesto, no sé si lo has visto, Eduardo. Pero es hace como 2 semanas, nada más, ¿no? No, hace meses. Ah, ok. Hay un web.whatsapp.com y si está tu teléfono puesto, puedes usar tu browser para ver tus mensajes de WhatsApp. Me sirve mucho porque yo no uso, no me gusta el WhatsApp porque es temporal y si pierdo mi teléfono no puedo comunicar, no me gusta realmente WhatsApp. Lo uso porque hay cierta gente que la única manera que puedo comunicar con ellos es usar WhatsApp. Pero sí puedes usarlo con un browser también. Eso me sirve porque puedo escribir más rápido y no me gusta escribir en el teléfono. Sí. El problema para WhatsApp para mí es instantáneo y no se guarda la historia. Exacto. Eso es el problema. Y a veces tiene mucho retraso la señal. Bueno, yo quisiera comentar algo. En WhatsApp, bueno, totalmente no sé a ciencia cierta cómo usar el Facebook, pero ellos ya tienen el WhatsApp en su teléfono y es muy fácil la comunicación. Sí. Lo que yo hice, hace algunos meses yo trabajaba con el sistema Android y ahí sí es posible descargar WhatsApp en la tableta. Entonces eso fue lo que yo también implementé, la traía en el celular, pero en la tableta Android sí lo pude descargar. Y entonces trabajaba dual en el teléfono y con la tableta. Y ahí también, por ejemplo, yo tengo todos mis contactos por el correo, entonces se guarda todo el historial de mis contactos y también puedo hacer una base de datos de todos los mensajes. Entonces sí puedo guardar en ese caso los mensajes del grupo de mis alumnos. Sí. Okay. Eso tiene. Sí, es que realmente siempre mi respuesta es usa lo que funciona con tus alumnos. La verdad, mucha gente no quiere usar WhatsApp porque si te doy mi WhatsApp ya tienes mi teléfono. Y eso causa mucho ruido para gente que no, pues por eso no me gustó el WhatsApp para empezar, porque no quiero dar mi número de teléfono a mis alumnos. Pero bueno. Mis colegas no tienen problema con eso en general. No, adelante, Sarah. Gracias. Lo que hice yo también, porque sí, para evitar algún conflicto con los alumnos, solamente tengo ese número de WhatsApp para ellos. No es mi teléfono personal, es un WhatsApp que yo abrí para esos grupos. Entonces, ese lo pueden tener los alumnos, no es un número de línea, solamente es el WhatsApp, porque así me funciona. Entonces, tengo el WhatsApp con una aplicación y tengo otro que es mi WhatsApp también en el teléfono de mi número personal. Órale. Y hasta ahora bien me ha funcionado. Ya aprendí algo hoy. Muy bien. Gracias. Who else wants to jump in? I'm trying to see if I can get anyone's asking me questions here. No. Daniel quiere entrar, pero no ha podido entrar, creo. Bummer. Don't lose the thread of conversation, people. I think... No, I can't find anyone else. There was a couple people. Lorena was going to try to join, and Sarah came in, obviously, and Danielle was trying to join as well, but no dice so far. Brian, have anything? Is Brian still there? Perdóname, tengo poquito hoy pensamiento. Creo que más que nada, Brian, falta ancho de banda. What else could we talk about? Con el herramienta Sway.
es posible hablamos un poquito más? Sure. So we'll get Eduardo to talk a The little bit device, more about the objects. About its use of sway. Brian's breaking up a lot, so I'm trying to interpret what it was. Let's talk more about sway and videos y lo que estás usando con los alumnos. A mí me encantó esa idea, en lugar de una entrega al final del video, es unas entregas previas y podemos, a lo mejor, no sé cómo funciona sway, pero trabajar y hacer comentarios sobre el producto durante su desarrollo será padrísimo para mí. Sí, está muy padre porque es como construir un álbum con video, foto y además puedes ir comentando, puedes ir poniéndole texto a todo y vas, bueno, pues, compartiendo toda la experiencia y explicando qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que estás viendo de alguna manera. Pero puedes incluir todo tipo de herramientas, fotos, videos, presentaciones, audios, música, cualquier tipo de recurso, vamos. Okay. Está bien, yo estoy aprendiéndolo, estoy explorando cómo es y mis alumnos lo van a empezar a usar a partir de octubre, que es cuando ellos ya están directamente aplicando sus proyectos de intervención. Y ya les voy a pedir que cada semana por lo menos una vez, puede ser más, hagan esto, vayan alimentando su historial, ¿no? Su memoria. Okay. Y esa es un poco la idea. All right. Yo iba a meter el sugerencia de ruido o argumento de si debemos trabajar abierto con nuestros alumnos, que es el estilo más de Twitter, o también puedes usar Facebook abierto, pero no es tan abierto porque tienes que tener cuenta de Facebook para ver lo que sea en Facebook. Pero ¿cuáles las ventajas o desventajas o restricciones mencionó Terry en nuestras prácticas? A veces no es una decisión propia, pero es obligado que tiene que estar restringido y cerrado nuestra comunicación con alumnos o estar abierto. ¿Cuáles son los pros y contras y sus puntos de vista de eso? Ajá. Bueno, en principio, ¿Cómo lo ves? bueno, a mí se me ocurre que un probable contra es que los alumnos todavía no conocen mucho acerca de la protección de derechos de autor. Entonces ellos, como están avanzando en su trabajo vamos, construyendo su trabajo, un trabajo teórico, práctico, probablemente puedan estar incurriendo, antes de que yo lo revise, puedan estar incurriendo en violaciones a los derechos de autor. Y eso, bueno, pues el hecho de que esté cerrado permite un poco controlar este asunto de los derechos de autor. Eso se me ocurre que podría ser una razón, ¿verdad? Okay. Porque son borradores lo que están subiendo. Yo necesito revisarlos y entonces en su momento decirles, a ver, tienes que citar adecuadamente esto, poner toda la referencia, etcétera, y ya que lo hacen, pues ya puede hacerse público, pero y creo que en ese momento ya se puede ir, por ejemplo, a la plataforma de Sway, no antes, ¿verdad? Buen Ese punto. podría ser uno. Ken, do you mind translating that bit? Because I missed a little bit in my Twitter distraction. Yeah, besides my door being knocked on. So the main point there really that I get, and this is an argument that comes up very often, is I don't want to put stuff that I have intellectual property on or I'm in the middle of developing out on the internet, because then someone could just go and grab it and publish it before I do. I think there's a bit of pushback to that now, because if you've put it on the internet, then you've proved that you've already put it on the internet, so that is publishing, and the concepts of micro-publishing are getting interesting now as well, because if I hide all my stuff and then I don't publish my paper yet, but you found my stuff before I published it and stole it and then published, then I'm screwed. But if I did some micro-publishing, then I can say, hey, look, you're stealing that stuff that I published over here 3 months ago. It might not be a research paper in a journal, but it's on the internet, it's public, and I can say that you stole it from me. So there's all these pros and balances
I think the interesting thing is people think that if it's inside Facebook, it's really private, whereas really there's pretty well nothing that's private in the end, because you have to trust everyone that can see this, right? And so your friend in the course might not be so friendly, and they'll steal your stuff. And so I find publics and sometimes be more protective than private. Yeah. But I have that bias. Brian's nodding because he knows. Any I don't think I comments on can that, say guys? it in Spanish. But I actually had this exact discussion with a law class earlier this week. That I think those sorts of barriers usually provide a false sense of security, and actually, I've had the experience where people have Hey, Brian, do me a plagiarized favor, me Brian? in the community. Brian? Can I cut you for a second, Brian? Do ourselves a favor and chop your video and just go audio. See if that helps, because you're cutting out a bit. Awesome. Yeah, I actually. But because I had published it openly, there were people who recognized that it was me and alerted me to it. Whereas if I hadn't put it out in the open, no one would be able to connect it to me. Right. Yeah, I think there's a lot of pushback going on with the concept of what is micropublishing and the value of micropublishing, and even in academic circles, whether we should be putting more value on the micropublishing versus just only counting journal articles as an academic work. So that's all going to get really interesting as well. But I do get the point of hiding, and so I've worked with colleagues that they just feel more comfortable if they're in this closed garden, and they're more likely to talk, whereas if I just throw them in the open interweb of the Twitter, they just don't talk because they don't want to say something because everybody can hear. So I always have this kind of balance back and forth between those two extremes, and maybe there's something in the middle that we should be thinking out as well. So Ken? Yeah. I'm going to try. I want to try things in Spanish, pero okay. No. Go ahead. Cuando quiero hablar en español, no puedo encontrar las palabras. So, what I was going to say in English is that I think a lot of times with student work as well, when it's public, maybe they don't have the confidence that they want their work exposed until they feel that it's a finished product. And maybe also, if they're talking about very contentious issues, that maybe it's not for a public audience. Right. So, see, es que it has a lot to do with comfort. It's not just about what's private and public and out there on the internet. It's about a comfort level, and I think that's really, really important. Nancy has something to add. So I just put a link in to our project community student blog aggregated stream. They all have, each team has their own blog. And one of the things, there's two things we've done to build confidence early on in the blogging is that each of the team blog posts, not the individuals because there's many, gets a quick feedback from one of our team so that they feel heard. Because I think when you put something out into the public, you don't know if you're being heard. And not feeling heard is a real barrier for many people. The second thing that we do is, so this week they're starting to blog on themes, reflecting on their work. And those themes, I know the authors who wrote the stuff they're blogging about. So 3 people in my network were using their work as readings or videos. So when they mention those people, I'm pinging those people on Twitter and inviting them into the blog comments. So I'm forming a triangle between us and the students, and that's internal, even though it's on a public blog. And then the third piece is triangulating with someone out in the world. And when that triangle starts closing, that's when real magic starts happening, because there's legitimacy of learning in public. There's legitimacy in actually contacting the experts. Yeah. And
everybody feels like, oh, this is more important than just getting the task done. And so those have been the practices that have helped my students blog publicly. The other thing is often they forget they're blogging publicly. And every once in a while we've had to say, are you sure you want to say that? Or are you sure you want to post that picture? And it's been a great moment of learning for those students. So the risk is real tangible. It's very real, but the rewards have been better than the risks. Right. I've had a lot of conversations with my students as well, as they're worried about being public on the internet, and the faculty especially, and the point is you already are. And so if you don't put stuff out there on the internet and your students are Googling your name, they're going to find ratemyprofessor.com, and that's all they're going to find, and you're not controlling what's visible about you on the internet. So I always like to have that exercise with my students, you know, Google yourself. Right. You Google yourself and see what you find. And then just for fun, start Googling, you know, your friends and your mom and your uncle and all these different people and your teachers, and see what you find. That's useful. I really wish we had Alan on here, because Alan has some really good points about how to encourage people to post to blogs. And he talks a lot about that. And if you go look at his blog, he's got a bazillion examples of how to do that as well. I think there's a comment, Ken. Yeah. You said, I have to remind you, you have a contribution from Daniel. Oh, okay. Yeah, I wanted to kind of close this, and then I'll Daniel put something in, and I want to share what he wrote in a private message here. Mm-hmm. No, nothing else to add to that. Yeah, I have a comment about the open-closed, actually, which I'll say in English. I think it's, you know, we're talking at the two extremes, and I think there is a middle, and even in the design of the Agora, we have very open spaces for Twitter and the actual Agora site, but we also have DLO, which is, you know, semi-closed. So I think that in talking about open and closed with students, having open and semi-open spaces is also a way of scaffolding that comfort level, and I think sometimes that's, for all of us, that's what it takes. There's certain options for private spaces, but there's also options for being open where appropriate. Right. So I don't think it's a either or. We can also play with the middle ground as well. And I think it's important to show them the advantage of being in the open. Like with my students, I've been using, instead of, I said this before, I had 2 different hashtags for my 2 different courses, but they're very similar, so I cut it down to a single hashtag of TC101. And that's less hashtags for me to follow. But then my students, my former students, I don't like calling them ex-students because they're still my students, they see my posts on Twitter to that hashtag, or they see my students post to Twitter on that hashtag, and they start answering, and it's not someone in the course. And they're seeing people jump in, or Alan jumps in, or all sorts of people jump in the conversation, like, wow, people are listening to what we're saying on the internet. And I think that really helps. Not just say do it in Twitter because Twitter. You gotta give them a reason for it. So let me get to the point here before I lose it. I always lose it. Twitter. Danielle came in and told me ventajas de WhatsApp. Uso a toda hora se transforma en un medio de comunicación y opinión, y también de interacción de pequeños subgrupos. Al haber tantos estudiantes, unos se contestan a otros, obliga al profesor a ser demasiado creativo. Nunca en una clase tuve tanta participación y entusiasmo. So, yeah, WhatsApp is a tool that you can leverage the fact that people can use it at any point in time. The fact that almost everyone uses it on their cell phones means a message comes in and they're going to answer it right away. The class isn't just, oh, wait, I'll answer for that on Tuesday when we're in class session. It creates a 24/7 environment. And that's really important. And he talked about dividing a big group into a bunch of subgroups with different WhatsApp tools. It just sometimes gets really noisy because even people with the UdG project are all adding me to their WhatsApp groups. And my answers, I can't answer all of these. I can't be on 45 different groups. Yeah. What's Nancy? Nancy's trying to share something. I'm trying to see what the heck's going on there with. Are you trying to share something, Nancy?
Should I focus on yours? Oh, you're showing us in the room. She's on Twitter. So look, I just wanted to show you what just happened on Twitter. Oh man, I'm having parallax. So, but this idea that there's all these gradients of participation. They're watching us in a classroom on the YouTube channel where, you know, there's a chat going on the side of the Google Hangout that they can't see. They can only see the flow. There's all these gradients that are happening in how we use technology for engagement, and I think that's a significant thing. Now I'll stop screen sharing and. So Nancy, and that brings up a good point, because we had our over beer and wine conversation as a leadership team the other night, and one thing we mentioned is that this is a huge project. This Agora project is huge. I can't understand everything. Your instructors can't understand the details of the things you're planning for your classes, but we also realize that there's all these things happening out there that we might have kind of kicked off with this, but we're not going to see everything, right? And because we're having this conversation live, that classroom is watching us, they're listening to us, and they're going to go for lunch, and they're going to continue talking about what we talked about here. And this is going to happen with your students too. You're going to kick off little conversations that go off to the side, and we can't control everything. I talk a lot about flipped learning, and part about flipped learning is letting go of control. I can't control what my students do, and I don't want to. So when we work on the internet like this happens a lot. Yeah, I see Sarah has a GChat going on with a bunch of other URLs, not in this one. My phone's binging. Cool. Yeah, this is a great conversation about open and close, and I don't think there's a right answer for any of us, and those of us that have been on this type of setup for years, for us it's just regular everyday work, and I think we sometimes forget that some people aren't used to this, and so maybe baby steps is really important, not jumping in full force. I think we learned that a lot with Dilo. Someone else talk. Sarah. Bad connection. Sorry. Okay, I love the kind of artist easel view that we have of you now. It's great. No sé qué se está viendo, pero está como It's cool. esto. It's really cool. No sé qué le hice, qué le moví, que no he podido ver nada de lo que yo tengo. Pero les quería compartir que hay una página, de hecho, donde está la información de varios profesores, sí. Que se llama misprofesores.com, y entonces ahí los alumnos de manera totalmente subjetiva suben la información de los profesores, y yo creo que sí es muy adecuado, que algo que nos habían comentado en el tiempo de cara a cara en el quad, que era valioso que en internet encontraran, cuando escriben nuestro nombre, que encontraran los alumnos recursos buenos, recursos que nosotros pensamos para las clases, y no como los comentarios de este tipo de páginas. Right, because it tends to just bring the quejones, right? They're just the complainers. I actually mentioned the pages of Mi Profesores or whatever to my students. I never pander to ask them to go and put nice things about me there, but I'd rather that all of the students know about it, so that maybe by chance someone goes and puts a nice comment there instead of just the ones that are looking to complain. But yeah, searching your colleagues on that site's kind of interesting. But you have to realize, like anything, that the students that really like their teachers don't tend to go to those sites. Sí. Complicado. When I've had like 20,000 students over the years, and maybe 6 posts are there about me, you know that the signal to noise ratio is off. Sí. Sí. Who else? Come on. We're running out of topic. This could be like huge. It's the host losing it. I'm trying to get Katya to join us. She's having some difficulty getting in. I've given her the URL, but I'm going to try again. Yeah. What I'll make a suggestion here. Déjame poner una sugerencia para los Hangouts que sigue. Es muy útil comunicar conmigo antes de sesión, o quien sea que está organizando el Hangout, porque es mucho más fácil
podemos hacer la prueba de entrar y ver estamos conectados como normalmente arranco el Hangout una media hora antes de entramos en vivo en internet. Entonces andamos aquí pues desayunando y tomando café y charlando. Eduardo conectó antes y así sabemos que estamos conectados, estamos listos y ya pongo el en vivo botón. En lugar de intentar hacerlo durante la sesión, está más ruidoso. Y la otra invitación que quiero hacer, si quieren probar Google Hangouts, porque la verdad es una excelente herramienta, invitadísimo, pues contacta conmigo o con los otros instructores, ya casi todos estamos muy cómodos en usar Hangouts, y hacer una prueba o comunicar sobre su proyecto. Para mí, yo prefiero andar haciendo una charla y tomando mi café y hablando sobre tu presentación o lo que estás trabajando con los alumnos, que leer otro post enorme de todos los detalles que realmente no entiendo, porque es del trabajo de ustedes que no soy médico o no soy abogado y no entiendo los detalles. Prefiero charlar y es mucho más rápido y eficiente. Claro. Excelente. Sí, yo voy a intentar conocer más la herramienta porque me ha parecido muy buena. Creo que me serviría a mí muchísimo porque, como te digo, yo no tengo un espacio físico de reunión común. Y está padre ahí con tu librero atrás. Sí. Eduardo, funciona muy... tienes un buen lugar para hacer los Hangouts, la verdad. Sí. Hay tips, como debes tener audífonos para evitar ruido constante, no debes tener un luz aquí atrás de ti para que cause ruido con el señal de video. Pero la verdad funciona muy bien para charlas con alumnos. Perfecto, qué bien. Muy buena sugerencia. Okay. Sorry. Go ahead, Nancy. Go ahead. No, you're going to do the same thing. I just asked a question on Twitter about whether the people following right now use open or closed spaces or both. And there's been some interesting comments actually. So we're seeing that Armando is using Moodle with Twitter now. That's what he used to use Moodle, but now he's trying Moodle with Twitter. So I think that's an interesting example of using both. And I'm just trying to see here. And one thing you can use there, Tanya or Tanis, is integrate them. So if you know how to hack this stuff together, you got someone who can do it. Get your Moodle to show the Twitter feed inside the Moodle. So you kind of like bridging them together is really important. Alan's an expert at this. I mean, Alan glues stuff together that you don't think could be glued together. And I think that's important too, to try to tie those tools together. And then I've got Jay Ventura Chavez, who's saying that they use WhatsApp mostly for communication and Facebook for activities, challenges, and follow-up stories, etc. So I find it interesting how there is some activity around semi-closed and open. And that's probably the baby step that we're talking about here, that it's not necessarily jumping from going completely closed to going completely open, that sometimes integrating with little steps is the way to start. Think of the ecosystem, not just one part of the ecosystem. The world has these tendrils that connect, that make the world stronger. Right. A learning ecosystem. Definitely. And I tend to lean towards tools that work on all platforms. That's why a lot of people say, oh, let's use Skype. And I'm like, well, but it gets difficult on some things, or they're using, what's the Messenger app for Mac and iOS? But I'm like, well, but I can't connect to you on my Android. So I tend to find tools that all of my students can use, because not everybody's using the same platforms and devices. And I'm seeing Armando just tweeted back and said that I asked him how the students are finding the Moodle and Twitter combo, and he said that the students didn't want to use them because it was open. They didn't want to use Twitter, I'm assuming here, but now they're starting to get some tweets. So I think that's interesting, that there obviously are some students who, even though they probably are functioning very openly in Facebook, feel like Twitter is maybe more open. I don't know. I think I'm having flashbacks of Alan writing about this. I'm probably a blog post he wrote, or maybe it was the Twitter
hashtag studio he just created recently on the Agora project, where he said you really got to make a purpose for these. Go do a tweet, but not just don't just tell them to go do a tweet. Like make a project about something, like the daily try that we do. Ah, okay. Adelante en español. Alan habló mucho de eso de no pides que entran y hacen un tweet, no pides que hacen un video, da una razón de hacerlo, como los daily tries que tenemos en la Agora, es poner una razón de ir a hacer algo. Y si puedes hacerlo como tipo gamification, como estamos con daily try, o algún punto interesante para darle una razón y no solamente ir a hablar. Claro. Sorry, my brain's frying out to Spanish English. But yeah, I really like the thing that people are bringing up, and Tanis was commenting on tying these tools together. You can't. For me, Facebook is not a good place to kind of post, here's all the homework assignments and organize the course. Maybe someone can do it that way, but I haven't figured out how to use Facebook in that way. Facebook is my communication mechanism. So you can use Facebook in that way, and I've used it well in that way. I think that's the point, is we have to discover en cualquier herramienta cómo usar en cualquier contexto. Entonces, hay en portugués jeito, way. There's a way. But it's thinking, sometimes it's pensamiento diferente. Y podemos hacerlo. I'm sure of it. You know, when we've used Facebook, there's files in Facebook, there's images, there's chat, there's all these things. The question is, what do we want to do together? And then figure out how to bend the tool to our will. Is it the perfect tool? There is no perfect tool. But if we think in terms of the ecosystem, then it becomes a little easier, because you don't have to bend one tool in too many strange ways. But in your ecosystem, you don't want too many so you don't get overwhelmed. So you think about the configuration has to be useful to the activities you're supporting and as simple as possible, which may not be simple. Yeah, I think it's also, this is great about communicating with educators outside your normal zone and seeing how we're using these tools differently. I mean, just today I saw that different people are using tools differently that I don't know about, and getting outside of your comfort area, talking to different people, and finding new tools that you can bring into your toolbox, like the first studio that you guys went through of putting together your toolbox is really important. Okay, so you're right. It's the top of the hour, and we probably should see if anybody has last words. I have something, because since we're learning about how these tools are working in ways that we haven't used them and what people are using, do we need a topic in DELO maybe to start to collect these things? I think Alan made one already, right? Did he? There might be, yeah. There's a hashtag one. I knew that. Okay. I think there may be a tool one too. If there isn't one, we'll put one there. But definitely share your tools here. What I want people to think about, I'm going to start closing things up, is we should be thinking about what the topic is for next week. What do you want to talk about, and who wants to jump in and talk this week? I mean, we don't need a lot of structure on what we're going to talk about each week. The really point is to get at least a few people discussing and communicating and jumping in. That's what I want to see. This is what's important for me, is learning from each other. Okay. So, ¿algo más que agregar, Sarah o Eduardo? Muchas gracias por su tiempo. Perdón por los que no conectaron bien, pero vamos a seguir intentando. No, pues gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. We don't need no stinking See you structure. soon. Thank you, Nancy. Bye-bye. Próximo. Ok, pues muchas Bye. gracias a todos Gracias. y voy a Pasen esperar buen lo que es semana. semana 5 el Google Hangout y Ken. nos vemos en la próxima. Nancy. Don't stop. There, I just want to note a technology stewardship issue. In the chat for this Hangout, there's all sorts of resources and ideas that have been shared, but that doesn't show up in the recording on YouTube. So I'd suggest as a practice that we grab the chat, and then when we post the link to the Hangout, we also post the chat. Now, I'm going to go try and grab it, but sometimes it doesn't grab the whole thing. So you might want to grab it too, just in case I screw up.
Right, I'll grab a copy. This is a good point. I was going to actually ask about whether you grabbed your notes from our meeting the other night. Yeah, I needed Because- those too. Yeah. And I did one. But it's an excellent tool to teach about using the Google Hangouts. Is we have this group chat on the side of the people that are connected in live, and there's a whole bunch of conversation and text there. So because the video is going to be saved, the text is not going to be saved with it. So we should probably archive that into Dilo. So I'm going to do that as soon as we disconnect. Thank you, everybody, and we'll be talking soon on Dilo, on Twitter, on Facebook, however you want to communicate. We'll be in touch. Have a great week. Bye-bye.